Invitarlo a que abra su Biblia en el capítulo 2 del libro de Jonás. Vamos a tomar allí una porción de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dije el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, así como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Hasta ahí lo dejamos, amados hermanos. Oramos brevemente y le pedimos a Dios que nos bendiga. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta mañana por la bendición que nos regalas, por esta oportunidad, Señor, maravillosa de poder estar aquí, Señor, en este lugar, con un solo propósito, Señor, con un solo fin, y es de poderle dar, Señor, a usted la gloria y la honra, Señor. Gracias le damos, Padre bendito, por esta palabra que hemos leído, y le pedimos, Señor, de que nos dé la dirección, Señor, que sea usted, Padre Santo, quien esté dirigiéndose a cada uno de nosotros a la luz de ella, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret se lo estamos pidiendo, Dios. Amén. Bien, amados hermanos, hemos leído esta palabra, hermanos, la palabra del Señor. Los versículos, amados hermanos, leídos, quisiera considerarlos bajo el pensamiento, amados, decisiones que nos marcan. Ese es el pensamiento, amados hermanos, que quiero traer aquí a cada uno de ustedes con la ayuda del Señor. Decisiones, hermanos, que nos marcan. Venía, hermanos, a mi mente ese pensamiento porque quizás, amados hermanos, en la mayoría de cada uno de nosotros quizás hemos en algún momento tomado alguna decisión. Quizás hemos tomado alguna decisión, amados hermanos, y a lo mejor quizás tal decisión nos haya salido bien o nos haya salido mal, independientemente, amados hermanos, de la manera que nos haya salido, hermanos, la decisión tomada. Pero en alguna manera siempre, amados hermanos, hemos sido marcados. Hemos sido marcados porque a lo mejor siempre nos estamos recordando de aquella decisión que un día tomamos. Como ya dije, sea que nos equivocamos o sea que no, amados hermanos, pero quedamos por ahí marcados de haber tomado una decisión. Una decisión. Entonces, hermanos, yo pienso de que cuando tomamos una decisión, nunca pensamos a lo mejor quizás equivocarnos al tomarla, sino que siempre estamos creyendo de que vamos a salir bien. Siempre pensamos, hermanos, salir de lo mejor con aquella decisión tomada. Pero como ya dije, en algún momento quizás nos equivocamos y en algún momento quizás salimos bien, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, el pasaje que hemos leído, hermanos, tiene que ver con aquel momento cuando Jonás está siendo enviado por parte de Dios, hermanos, a cierta ciudad para ir y predicar el evangelio y llevar la palabra de Dios. Jonás está siendo enviado, Jonás está recibiendo, amados hermanos, una orden de parte de Dios. Pero muchas veces, hermanos, como ya dije, como seres humanos nos equivocamos pensando salir bien. Nos damos cuenta, hermanos, a la luz de la palabra, hermanos, de que este hombre, Jonás, hermanos, en aquel momento, cuando recibe la orden de Dios, él quizás a lo mejor, aunque de hecho quizás así fue, quizás se atemorizó tanto, amados hermanos, que toma él su propia decisión. Quizás se atemorizó tanto, amados hermanos, que tomó su propia decisión. Decisión, amados hermanos, que más tarde él tuvo que lamentarla, amados hermanos. Y quizás, hermanos,
Usted conoce a lo mejor perfectamente esa historia, hermanos, de Jonás. Decisión, amados hermanos, que él más tarde tuvo que lamentarla. Como ya dije, él en su corazón y en su mente quizás no pensaba salir de la manera que salió con esa decisión, pero nos damos cuenta, amados hermanos, a la luz de ella, que cuando nosotros pensamos evadir a Dios, cuando nos da una orden, es cuando más mal nos va. Yo digo, hermanos, de que a Jonás nada le costaba haber obedecido a Dios. Pero a veces cuando tenemos la confianza en nosotros mismos, amados hermanos, nos atemorizamos. Cuando estamos confiando en nosotros mismos, nos atemorizamos. Pero cuando sabemos de que el que nos está mandando es Dios y Él es el que los puede todo y que ante Él no hay ningún poder que pueda resistir, nosotros nos dejamos ir. Nosotros actuamos porque sabemos que Él es más poderoso que cualquier poder que pueda existir en el mundo. Entonces, hermanos, y por esa misma razón vuelvo a decir, nosotros hasta estos días tomamos decisiones en las cuales nos equivocamos y después nos pasa lo mismo de Jonás. El versículo que hemos leído dice que Jonás estaba en el vientre del pez y desde allí él se acordó, voy a pensar de que él se acordó de que Dios es real, de que Dios existe y quizá a lo mejor él sentía que la presencia de Dios estaba ahí con él. Dice que desde ahí él clamó a Dios. En su angustia, en su tribulación, él clamó a Dios y dice que Dios escuchó su clamor. Escuchó su clamor. ¿Qué nos enseña, amados hermanos, esa actitud de Jonás? Nos enseña, amados hermanos, que quizás a lo mejor cada uno de nosotros nos podemos equivocar en alguna decisión. Nos podemos equivocar en alguna decisión, pero eso nos enseña de que no nos podemos quedar en la equivocación. Eso nos enseña de que no nos podemos quedar ahí, sino que debemos de recordar de que también hay alguien que nos puede ayudar. También hay alguien que nos está extendiendo la mano para que nosotros podamos, hermanos, salir de esa angustia, de esa tribulación, de esa mala decisión que un día tomamos. Entonces, hermanos, si Jonás hubiera pensado como a veces pensamos algunos de nosotros, no, ya estuvo, aquí me quedo, hermanos, Jonás hubiera sido un hombre muerto. Jonás hubiera muerto, pero él no. Él dice ahí que se levantó y comenzó a clamar a Dios, a clamar a Dios. Entonces yo pienso, amados hermanos, que esa actitud, esa acción de Jonás podemos aplicarla a cada uno de nosotros y no conformarnos a que nos equivocamos y por eso ahí nos quedamos. No, tenemos, amados hermanos, que poner siempre a Dios delante de todas las cosas. Estaba pensando en el momento cuando Pedro se equivoca. Pedro se equivocó en el momento que negó al Señor. En el momento que Pedro negó al Señor, hermanos, yo pienso que dentro de su corazón y en su mente no existía ni la mínima idea de querer negar al Señor, pero sin embargo, él tomó esa decisión. Decisión, amados hermanos, que lo llevó, dice la palabra, a llorar amargamente. Decisión que lo llevó, hermanos, a llorar amargamente. ¿Por qué lo llevó a llorar amargamente? Porque el hombre, amados hermanos, reflexionó que se había equivocado. Y yo creo, hermanos, como ya dije, cada uno de nosotros podemos reflexionar cada día cuando nos equivocamos. Cuando nos equivocamos podemos reflexionar cada día, amados, y levantarnos, porque usted conoce perfectamente el momento de Pedro. Pedro niega al Señor y cuando vuelve otra vez su mente, él se recuerda de que ha cometido un error, que tomó una decisión y dice que desde aquel momento él ha llorado amargamente. Vamos a pensar que el llanto era un llanto de arrepentimiento. Un llanto de arrepentimiento, amados hermanos, porque realmente, hermanos, a nosotros nos pasa que cometemos cosas que no estaban planeadas.
que no estaban planeadas, nos equivocamos. Pero desde allí, amados hermanos, podemos levantarnos. Desde allí, de esa mala decisión, podemos levantarnos. La Biblia, amados hermanos, nos enseña ahí en el capítulo 37, versículo 5 del libro de los Salmos. Dice allí: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Oiga, Él está diciendo ahí: confía en Jehová. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Él hará prosperar nuestra alma, amados hermanos. Él puede sacarnos de la condición en la cual hayamos caído. Quizás, hermanos, muchas veces nosotros caemos en un conformismo y nos conformamos a pensar, hermanos, a ver qué sale, a ver si sale algo. Como pueblo del Señor no podemos estar pensando de esa manera, amados hermanos. Como pueblo del Señor tenemos que tener una actitud totalmente diferente, una actitud, hermanos, positiva. Una actitud, hermanos, que nos dé confianza, una actitud que nos dé seguridad. Pero a veces, hermanos, así estamos pensando, a ver qué sale, ¿no? Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él. Encomienda a Jehová tus caminos y confía en Él, y Él hará. Él hará prosperar, dije, nuestra vida. Cuando hablamos de prosperar nuestra vida, hablamos, hermanos, en el sentido espiritual. Él hará prosperar nuestra vida, amados hermanos, en el sentido espiritual. Él va a hacer de que podamos salir de la condición en la que hemos llegado, amados hermanos. Pero es necesario que en nuestras decisiones pongamos a Dios sobre ellas. Es necesario, amados hermanos, que en nuestras decisiones, podamos encomendarlas a Dios. Porque de pronto nosotros estamos tomando, como ya dije en el tema, decisiones muy equivocadas, de las cuales, hermanos, nos dejan marcados algunas veces para toda la vida, amados hermanos. El libro, hermanos, de Proverbios, en el capítulo 14, verso 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. A veces así nos ha pasado a nosotros. Aquí me voy y aquí es más recto. Y a veces, hermanos, hemos tenido que lamentar. ¿Por qué es que no hemos tenido que lamentar? Porque hemos tomado una decisión, amados hermanos, muy equivocada. Una decisión, hermano, equivocada. Dije, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su final es camino de muerte. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios tiene que saber tomar buena decisión, porque Dios, hermanos, está delante de nosotros para iluminar nuestra mente, para darnos, hermanos, ese sentir. Pero ¿cómo se alcanza ese sentir? Es a través de la comunicación con Él, es a través de esa relación con Él. Y saben que a veces, hermanos, eso es lo que nos ha sucedido a veces. Eso es lo que nos ha pasado y nos ha llevado a cometer unas decisiones, hermanos, que las hemos tenido que lamentar. ¿Por qué? Porque hemos hecho de un lado, hermanos, esa relación con Dios, esa comunión con Dios, la hemos hecho a un lado, y entonces hemos comenzado a tomar nuestras propias decisiones. Nuestras propias decisiones. Entonábamos, hermanos, hace un ratito ese cántico que dice: renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Cuando entonamos ese cántico, hermanos, yo siempre pienso en la necesidad de ser renovados cada uno de nosotros cada día. Siempre pienso, hermanos, en la necesidad de renovarnos cada día, hermanos, en el Señor. Porque el mismo cántico dice: porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Necesita ser cambiado. Y es que, hermanos, verdaderamente todo lo que hay dentro de nosotros necesita ser cambiado para que haya realmente, hermano, una buena comunión con Dios. Una buena comunión con Dios. Y por eso dije, por falta de esa comunión es que estamos tomando decisiones equivocadas, decisiones que nos están marcando, hermanos, para toda la vida. Jonás no tuvo necesidad de llegar hasta ahí.
solamente tenía que obedecer a Dios. Solamente tenía que obedecer a Dios, hermanos, al mandamiento que Dios le estaba dando, que Dios le había dado, y él seguramente iba a salir en victoria, porque a pesar de todo lo que había pasado en él, todos conocemos la historia y Dios lo sacó en victoria. Dios lo sacó victorioso, amados hermanos. Dios lo sacó victorioso, así como puede sacar a cada uno de nosotros, hermanos, cuando nosotros pongamos en las manos de Él nuestras decisiones. Nuestras decisiones. Siempre, amados hermanos, en el libro de Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y tus pensamientos, amados hermanos, serán afirmados. Pero como vuelvo a decir, necesario es que pongamos siempre a Jehová sobre todas las cosas. Que invoquemos a Dios, hermanos, siempre sobre todas las cosas. A veces, hermanos, como dije, a veces los errores que cometemos, los cometemos porque nuestra mente, nuestros pensamientos, hermanos, no tienen una dirección recta, no tienen una visión clara. Porque como ya dije, no encomendamos a Dios nuestros caminos. No encomendamos a Dios, hermanos, nuestros caminos. Y por eso es que nos estamos equivocando a cada rato, amados hermanos. Por eso es que nos estamos equivocando a cada rato, hermanos. Estamos tomando decisiones muy equivocadas, hermanos, a cada rato. Y yo quiero decir, hermanos, en esta mañana, aquí en este lugar, el pueblo de Dios no puede estarse equivocando a cada rato. El pueblo de Dios, hermanos, no puede estarse equivocando a cada rato. No puede estar pasando lo mismo y lo mismo y lo mismo a cada rato. Como ya dije, el pueblo de Dios tiene que tener una visión clara. Una visión, hermanos, clara, hermanos, en donde no pueda equivocarse. Y como nosotros somos el pueblo de Dios, tenemos una visión clara. ¿Sí o no, hermanos? Nosotros somos el pueblo de Dios y por eso sabemos lo que hacemos, ¿verdad? Por eso es que es difícil que nos equivoquemos, porque tenemos, como dice la Biblia, la mente de Cristo, ¿verdad? Nosotros no nos equivocamos porque tenemos una visión clara, pero si en algún momento vinieran esos pensamientos, hermanos, impongámoselos al Señor y Él los va a afirmar, como dice el último pasaje que hemos leído. Él va a afirmar nuestros pensamientos cuando nosotros, hermanos, vengan. Porque como dijo el Señor, imposible es que no vengan, ¿verdad? Imposible es que no vengan, amados hermanos, esos pensamientos. Siempre van a venir. Pero como el pueblo de Dios, dije, tiene la mente de Cristo y rapidito piensa y dice: no, esta no es obra de Dios, esta no es obra del Espíritu Santo, esta es obra contraria. ¿Y qué hacemos? Reprendemos, decimos. Reprendemos. Reprendo estos pensamientos, dice uno, ¿verdad? Reprendo estos malos pensamientos. Así hacemos, hermanos. Los reprendemos porque eso es lo más correcto que el pueblo de Dios puede hacer. Porque dije, el pueblo de Dios no puede acostumbrarse a un estilo de vida. El pueblo de Dios tiene que ir en crecimiento. El pueblo de Dios, hermanos, tiene que ir avanzando. Como aquel soldado, ¿verdad? Que cuando mira al enemigo, ahí va avanzando siempre, ahí va avanzando. Así tenemos que ir nosotros, hermanos, como pueblo del Señor. Dije, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Dios siempre está, hermanos, de nuestro lado con el propósito, con el deseo de querer ayudarnos. A veces, hermanos, somos nosotros los que nos mostramos huraños con el Señor y por eso no somos, hermanos, ayudados por Él. A veces somos nosotros, hermanos, los que nos mostramos huraños. Y cuando digo que nos mostramos huraños, hermanos, es porque nos mostramos indiferentes hacia Dios. Indiferentes a Dios. Y por eso es que no, hermanos, no recibimos la ayuda que Dios quiere darnos. Por eso es que no recibimos el socorro que Dios quiere darnos.
En los versículos que hemos leído de Jonás, dice que Jonás estaba en el vientre del pez. Y desde allí dice que él clamó a Dios y Dios le oyó. Esto, hermanos, nos enseña de que no importa a dónde nosotros estemos, desde allí Dios nos va a escuchar. Desde allí Dios nos va a oír, hermanos, y desde allí Dios nos va a sacar adelante. Desde allí Dios, hermanos, nos va a dar la respuesta de lo que nosotros estamos buscando. El hombre, quiero pensar, de que estaba atribulado. Ahí lo dice, que desde que en su angustia clamó a Dios. Él estaba afligido. Algunas veces nosotros también ya hemos estado así afligidos. Y como dije, a veces hemos invocado a Dios y a veces, hermanos, no. Entonces, amados hermanos, la condición de Jonás, hermanos, al estar en el vientre del pez, ya era una condición de muerte. Era un hombre, hermanos, que estaba prácticamente, se puede decir, muerto, porque estar dentro del vientre del pez no es nada fácil. No es nada fácil. Primero, que hay un montón de cosas que comienzan a faltarle a uno, pero sin embargo, Dios en su gran misericordia, hermanos, Él tuvo cuidado de él, así como tiene cuidado de nosotros, a pesar de los grandes errores que cometemos. A pesar de los grandes errores que cometemos, hermano, Él siempre tiene cuidado de nosotros. La condición de Jonás en ese momento, hermanos, era una condición de muerte. Él estaba muerto ahí prácticamente, hermanos. Estaba muerto, porque claro, estar en el vientre del pez, lo más cerca es la muerte. Pero sin embargo, hermanos, desde allí Dios lo ha rescatado. Dios lo ha rescatado. Yo quiero decir, hermanos, no importa en qué condición nosotros como pueblo de Dios hayamos caído, pero cualquier sea la condición, hermano, en la que hayamos caído, Dios puede levantarnos. Dios puede levantarnos. Dios puede, hermanos, restaurarnos sin importar cuál haya sido, dije, la condición en la que hayamos caído. Dios desde allí, amados hermanos, puede socorrernos, puede ayudarnos, pero tenemos que aprender la acción de Jonás. Tenemos que aprender la actitud de Jonás. Porque si nosotros no aprendemos esa, aunque Dios quiera hacer algo en nosotros, no lo va a hacer, porque nosotros mismos, con nuestra acción, con nuestra actitud, le estamos cerrando, amados hermanos, el deseo de querernos ayudar. El deseo de querernos ayudar, amados hermanos. Entonces digo, amados hermanos, vale la pena reconocer cuando nos hemos equivocado. Vale la pena, hermanos, reconocer cuando nos hemos equivocado. Porque cuando reconocemos, Dios ahí está para ayudarnos. Dios ahí está, amados hermanos, para socorrernos, para darnos la victoria que necesitamos. Dios ahí está, pero vuelvo a decir, vale la pena, amados hermanos, que reconozcamos. Porque muchas veces, hermanos, eso se vuelve bien difícil. Porque si bien es cierto, hermanos, a veces es más fácil reconocer cuando el vecino se equivoca que cuando yo me equivoco. A veces, hermanos, es más fácil reconocer cuando el vecino se ha equivocado que cuando yo me he equivocado. Y yo digo, amados hermanos, eso no debería de ser así, sino que debería de ser primero yo. Debería de considerarme primero a mí mismo y luego pensar en que el vecino también se equivocó y que hay que ayudarlo. Así es que, hermanos, como les vuelvo a decir, es necesario que encomendemos nuestros caminos a Dios y que confiemos en Él y Él nos va a ayudar. Es necesario, hermanos, que aprendamos a depender de Dios. Es necesario, hermanos, que aprendamos a depender de Dios. Si bien, hermanos, dependiendo de Dios nos vamos a equivocar, pero estoy seguro que van a ser errores mínimos y que los vamos a superar rápidamente. Los vamos a superar, hermanos, rápidamente.
Pero cuando estamos totalmente descuidados del Señor, sin duda que va a costar. Porque hay veces, hermanos, el mismo orgullo de nosotros, no, ya voy a salir de esta. Y a veces, en lugar de salir, más nos estamos hundiendo. Más nos estamos hundiendo. Y eso es, hermanos, lo que debemos, hermanos, cada uno de nosotros, pensar. Y no saber, y no creer, hermanos, de que estamos por el camino correcto, cuando realmente estamos en un camino equivocado. Estamos siguiendo por un camino de error, por un camino equivocado. Así es que, hermanos, leo de nuevo, hermanos, el versículo que tomamos de base, capítulo 2, versículo 1 de Jonás. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste, hasta ahí, perdón. Y mi voz oíste. Entonces, hermanos, dije, podemos aprender de la palabra del profeta Jonás. Voy a ir, hermanos, dejando hasta aquí esta breve meditación, hermanos, esta breve reflexión. Pero quisiera, hermanos, también preguntar si dentro de nosotros, en el medio nuestro, hay amigos que a lo mejor quizás tomaron a bien acompañar a alguno de ustedes a este devocional y que han escuchado, hermanos, de que a veces nos equivocamos, pero que nunca es tarde para podernos levantar. Entonces, hermanos, quisiéramos también darle la oportunidad, si es que hay amigos, a que también pueda venir, hermanos, y experimentar esta vida en el Señor. Queremos darle la oportunidad, si hay amigos, para que puedan pasar o indicarnos que también necesita ser parte de este pueblo de Dios, que pueda reconocer de que se ha equivocado en algún momento, pero que quiere arreglar su vida, pero que quiere corregir aquellos errores, aquellas malas decisiones que en algún momento tomó y que si no lo han marcado, lo pueden llegar a marcar para toda la vida. Si no lo hay, amados hermanos, si no lo hubieran, amigos, a los hermanos decirles: nunca es tarde para poder salir adelante. Nunca es tarde para poder salir adelante, amados hermanos. No importa cuáles hayan sido los errores, Dios siempre está ahí para darnos victoria. Así es que, amados, voy a dejar hasta aquí